Hola y bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy voy a seguir con mi curso para principiantes de este año 2020. La tema de hoy es el pasado simple. Antes que empezamos, vamos a ver quién hay en el chat y también en la conferencia tengo a Mia Hi, Bleded, Hi, Wendy, and Luz. Luz es un miembro del canal. No sé qué nivel tiene Luz, pero si eres plata, se puede unirse al canal. ¿Quién más? Tengo más personas aquí. Glenda, Fernando, David, Suzuki, Rocio. Hi. So recuerden, si eres miembro de mi canal nivel plata o oro, pueden unirse a la conferencia. El enlace voy a poner en el chat ahora. El enlace que pongo en el chat aquí es el enlace para la tab de la comunidad. En esa comunidad hay un mensaje para miembros nivel plata y oro. Y ellos pueden hacer un clic ahí para unirse a la conferencia de Zoom. En la conferencia de Zoom tengo Susana. Hi, Susana. Hi. Hi. Hi, teacher. How are you? Hi, teacher. Hi, Susana. Where are you from? Where are you from? I'm from Lima, Peru. Hi, nice to meet you. So are you ready for the class? Nice to meet you too. Yes, I am. Okay, let's begin then. So the subject today is the past simple. So let's share the screen. So the past simple is very easy. Well, should be easy because para formar pasado simple en inglés solo necesitamos el sujeto, que es usando los pronombres personales I, you, he, she, it, we o they, más el verbo en su forma en el pasado. Es más fácil que el presente simple porque no tenemos que pensar en la tercera persona singular. En el presente simple tenemos que cambiar el verbo en la tercera persona singular y agregamos un S. Pero en el pasado simple no tenemos que hacer eso. So it's I asked, o vamos a usar otro ejemplo. Por ejemplo, I worked yesterday. You worked yesterday. She worked yesterday. It worked yesterday. We worked yesterday. They worked yesterday. Now, ahora tenemos dos tipos de verbos en el pasado. Los verbos que tengo aquí escrito en verde son verbos regulares. Los verbos regulares son muy fáciles de formar porque solo tenemos que agregar las letras E, D, o a veces en este caso D, pero todos los verbos regulares terminan en E, D. Y los verbos que tengo en azul son verbos irregulares en el pasado. Y esos verbos tenemos que aprenderlos. En parte aquí tengo, no voy a tratar en este momento, pero aquí tengo una lista de los básicos. En mi sitio web también tengo una lista con un MP3 y después de esta clase voy a poner un enlace abajo en la descripción de esta clase donde pueden descargar el PDF y el MP3 gratis de mi sitio web con los verbos y los principales verbos irregulares en el pasado. So, para formar pasado simple, muy fácil, el sujeto más el verbo en el pasado, dos tipos de verbos, verbos regulares que siempre terminan en ed y verbos irregulares que tenemos que aprender uno por uno. Ok, la excepción, tengo aquí también el verbo be, porque el verbo be es una excepción, porque el verbo be tiene dos formas en el pasado.
Cuando el sujeto es I, he, she o it, el verbo es was. Y cuando el pasado es, perdón, cuando el sujeto es we, you o they, el forma pasado del verbo be es were. So el verbo be es una excepción. Es el único. Tiene dos formas en el pasado. Antes que sigo con la pregunta y el negativo. ¿Tengo el negativo aquí o está en la próxima? Creo que olvidé poner aquí el negativo, pero lo voy a explicar eso en un momento. Aquí está el negativo. Antes que sigo con eso, usamos este tiempo, el uso de este tiempo. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y ya que han finalizado. Son acciones en el pasado que están finalizados. Es muy común o realmente siempre cuando usamos este tiempo, el pasado simple, lo que habla y lo que escucha, tenemos que saber del tiempo en el pasado en que estamos hablando. Siempre hay una referencia de tiempo. Y eso puede ser una palabra como yesterday, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, o algo más complicado. When I was a child, cuando era un niño, en un año, en 1999, en 2010, 1000 years ago, hace 1000 años, or 10 minutes ago, or even 1 minute ago. Todos tratan de tiempos acabados en el pasado. So, en español, por ejemplo, I spoke, el pasado de I spoke, el mismo tiempo en español es hablé. I spoke, hablé. Pero ustedes tienen otro tiempo en español que no existe en inglés, que es hablaba. Y a veces en este tiempo se traduce como eso. En otras ocasiones, es que en inglés tenemos realmente dos tiempos. Tenemos I spoke y I was speaking, que es el pasado continuo. Esos traducen directamente al español, hablé y estaba hablando. Hablaba, ese tiempo no existe en inglés. En la mayoría de los casos es el I was speaking, que es otro tiempo, pero a veces sí se traduce como este tiempo de que estamos tratando hoy, que es el pasado simple. So, más o menos cuando usas este tiempo en español, vas a usar el pasado simple en inglés. Y a veces cuando usas este tiempo, que creo que es el imperfecto, se llama, también a veces vas a usar el pasado simple en inglés. So, vamos a seguir con los negativos y las preguntas. En el negativo, lo que tenemos que hacer es agregar el verbo auxiliar did más la palabra not más el verbo en su forma base. Fija aquí que no estamos usando el verbo en su forma en el pasado, porque el pasado está representado por el auxiliar did. Did es el pasado del auxiliar do en el presente. So, vamos a ver de este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. They went to the movies yesterday. Porque went es el pasado de go. They went to the movies yesterday. Pero el negativo es they didn't go. They didn't go. Afirmación, they went. Negativo, they didn't go. No vamos a decir, no haces el error aquí a decir they didn't went. Eso está mal. Tenemos que decir they didn't go. They went, they didn't go. Y igual, voy a leer algunos de esos ejemplos. Otra cosa que olvidé decir, el did not, casi siempre hacemos la contracción y decimos didn't.
I didn't go. You didn't go. He didn't go. It didn't go. We didn't go. They didn't go. Y igual en la pregunta, tenemos que agregar o usar el verbo auxiliar did más el verbo en su forma base y también cambiamos el orden. Entonces el did viene antes del sujeto. Aquí en el negativo did o didn't viene después el sujeto, pero aquí viene antes. Es palabra de pregunta, si hay uno, auxiliar did, sujeto, verbo en su forma base. Para seguir con los ejemplos aquí, afirmación, they went, negativo, they didn't go, y question, did they go? Ok, tengo algunos ejemplos aquí, tal vez podemos practicar la pronunciación con, olvidé mencionar también el verbo be, el negativo del verbo be is wasn't and weren't. And la pregunta es, vamos a poner aquí ejemplos del verbo be. I was here, or maybe it's better to do it like this. You were here yesterday. No voy a agregar yesterday porque no tengo tanto espacio. You were here. Negative, you weren't here. Question, were you here? Y podemos agregar aquí la palabra yesterday. So el verbo be es una excepción, porque también si es with I, va a estar was. I was here, I wasn't here, was I here? Ok, vamos a ver esos ejemplos aquí. Tal vez Susana me puede ayudar. Are you still there, Susana? Can you hear me? Sí, yes, yes. Have you got any questions, Susana, about the past simple? Do you have any questions? Yes. Preguntas? A ver, was, when, where, no, a ver. Do you have any questions? When you were yesterday? When you were. Okay, hold on a minute. No se puede decir when you Where were. you Porque were yesterday. este es una pregunta con el verbo be. So la primera cosa es ¿Dónde que, estuviste ayer? ¿Cómo sería? ¿dónde estuviste ayer? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Yeah. So el orden, esa es una pregunta con el verbo be. So tenemos where, el palabra de pregunta, tenemos el verbo be en el pasado, tenemos el sujeto y después tenemos una referencia al tiempo en el pasado. Where were you yesterday? So vamos a practicar la pronunciación, Susana. Repeat after me. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Repite, Susana. Susana, where were you yesterday? Yes. I can't hear Where you. were you yesterday? Very yesterday? good. Yeah. Yeah, good. Ay, They went to the movies yesterday. They went to the movies yesterday. They went to the movies yesterday. Yeah, very good. They went to the movies. Fueron al cine ayer. She passed her English exam. Repeat. She passed her English exam. Very good. I didn't do it. I didn't do I it. didn't do it. Good. He didn't go to work yesterday. I didn't do it.
Okay. And the next one, Susana, he didn't go to He work. didn't Yes. go to work yesterday. Good. Recuerden, si estás viendo en YouTube también, aunque que no puede escuchar, te pueden practicar también la pronunciación. Were you drunk last night? Esa es una pregunta con el verbo be. Were you drunk last night? ¿Estabas borracho anoche? Were you drunk last night? Were Repeat. you drunk last night? Good. Did you do your homework? ¿Hiciste la tarea? Did you do your homework? Susana? Susana? Are you still there? Did you do your homework? Good, yeah. And el último ejemplo con el verbo be. Yes. It was Did hot you yesterday. do your homework? Yeah. El último ejemplo con el verbo be. It was hot You heard me? yesterday. Are you still there, Suzanne? I think your internet is a bit slow. I can't hear you. Well, let's carry on with the It next was hot yesterday. page. Yeah, good. Yeah, I got it in last. I It think it's a was bit hot slow, the yesterday. internet. Yeah. So, en la página anterior vimos dos tipos de verbos en el pasado, verbos regulares y verbos irregulares. So, las verbos regulares, para formar el pasado simple de los verbos regulares, simplemente tenemos que añadir las letras E, D. So, aquí tengo ejemplos. Por ejemplo, work, que en español es trabajar. El pasado of work is worked, worked. Now, fije la pronunciación. En un momento voy a hablar de la pronunciación. Worked, worked. Otro ejemplo, ask, que es pedir. El pasado is asked, asked. Y finalmente el ejemplo que tenemos es el verbo call. El pasado de call is called. Esos son verbos regulares. Agregamos las letras E, D. Los verbos regulares que terminan en E, solo tenemos que añadir la letra D. Por ejemplo, use, used. No vamos a agregar otra E aquí, ¿no? Porque ya tenemos el E, entonces solo agregamos el D. Y los verbos regulares que terminan en Y, cambia el Y a un I y añadir ED. Por ejemplo, study, studied. Aquí estamos cambiando la Y a un I. Este realmente solo nos afecta cómo se deletreará las palabras. Todos esos verbos regulares terminan en ED. Esos son los fáciles. Lo malo es que los verbos irregulares, y hay muchos, no tienen reglas y lo que tenemos que hacer es aprenderlos uno por uno. Aquí tengo una lista de los básicos. No voy a tratar de esta lista ahora. Lo que voy a hacer es en mi sitio web, tengo una lista, el mismo lista, y también tengo un MP3 porque tienen que saber la pronunciación también. Entonces, después de la clase voy a poner el enlace. Cualquier persona lo que quiere, completamente gratis, pueden hacer un clic, ir a mi sitio web, descargar el PDF y el MP3. Y lo que si quieres aprender inglés, nivel principiante, hay que aprender esos verbos en esta lista. Son los básicos. No voy a tratar ese tema más hoy. Si quieres aprender inglés, revisitas el video después porque voy a poner el enlace cuando termine la clase en vivo. Voy a poner el enlace, descargar la lista del MP3 y aprender los 5 o 10 cada día. Ok, vamos a seguir aquí. Aquí tengo otros ejemplos. When I was a child, I wanted to be an astronaut.
Fija aquí que tenemos una relación del tiempo, una referencia del tiempo. When I was a child, obviamente no soy un niño ahora, es en el pasado. Entonces tenemos que usar el pasado. Vamos a practicar con Susana. Susana, repeat. When I was a child, I wanted to be an astronaut. Susana, are you still there? I don't know if you can hear me. Well, if you're watching on YouTube, you can practice the pronunciation. I've got some more examples here. I went to the cinema last night. I went to the cinema last night. Fui al cine anoche. Cine inglés británico. Si estás en Estados Unidos, vas a decir, I went to the movies last night. I went to the movies last night. Otro ejemplo, they enjoyed the party last Saturday. They enjoyed the party last Saturday. So, fija que siempre necesitamos algo, referencia de tiempo con el pasado simple, con tiempo terminado. En el primer ejemplo, la referencia es when I was a child. En el segundo es last night. En el tercero es last Saturday. Todos son referencias a tiempos terminados en el pasado. He lived in the USA from 1999 to 2005. Otra vez referencia con el pasado. Tiempo acabado en el pasado. Okay, let's just have a look at, just check the chat. If you've got any questions, you can put them in the chat. Let's see. Which is your web? Okay, if you've got any questions, you can put them in the chat. I don't know what happened to the conference. Let's continue. The next page, verbos irregulares. Recuerden, voy a poner este enlace abajo en la descripción para descargar esta misma lista y hay que aprenderlos. Antes que terminamos este tema, vamos a ver pronunciación de los verbos regulares. Como hemos visto antes, los verbos regulares, todos los verbos regulares terminan en ed, en las letras ed. Pero hay tres diferentes pronunciaciones. Y esas tres diferentes pronunciaciones, perdón, tienen reglas y las reglas son lo siguiente. Verbos que terminan en d o t se pronuncia el ed como un it. Por ejemplo, visit, visited, visited. Start, started. Rent, rented. Wait, waited. Decide, decided. Repeat, repeated. Segunda regla, segunda pronunciación de la ed. Tenemos las tres letras, lo mismo, ed, 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 pero tres diferentes pronunciaciones. Segunda pronunciación se pronuncia la ed como un T. Por ejemplo, hoped, hoped, laughed, laughed, washed, washed, watched, watched, and liked, liked. En esos ejemplos, el ed, las letras ed, están pronunciadas como un T. Tercera manera a pronunciar la ed es como un D. Ejemplos: discovered, discovered, explored, explored, studied, studied, stayed, stayed, answered, answered, called, called, listened, cleaned. Vamos a ver los tres
diferentes tipos de pronunciación de los verbos regulares, no irregulares, regulares. Todos terminan en ed. El primer tipo es el t. Perdón, el primero es el it. Visited, visited. El segundo es el t. Hoped, hoped. Y el tercero es el the. Discovered, discovered. Now, ¿cómo vas a saber cuál de los tres pronunciaciones que tiene que usar? Aquí arriba tengo las reglas. Y las reglas son, los verbos que terminan en D o T es el it. Visited. Los verbos que terminan con consonantes sordas, o en inglés voiceless consonants, se pronuncia como un T. Y los verbos que terminan en consonantes sonoras, voice consonants, se pronuncia como un D. Bueno, ¿qué vas a preguntar ahora? ¿Qué es un consonante sorda y qué es un consonante sonora? El consonante sorda es el consonante que no usan los cordones vocales. Vocal cords se llama en inglés. El sonido solo viene del aire. Y el consonante sonora sí se usa. El asunto es este, que cuando tú estás practicando el inglés, no vas a estar pensando, este es consonante sordo, este es consonante sonora. Lo que he fijado yo en mi experiencia de enseñando inglés es que el error que hacen las personas con este es que tienen la tendencia a pronunciar el E de las letras ED como un ed, un ed. Y la gente dice, en cambio de decir visited, dicen visited. O en cambio de decir hoped, dicen hoped. Y en cambio de decir discovered, dicen discovered, discovered. El asunto es este, que realmente no tienen que recordar sus reglas. Lo que tienen que recordar es los tres tipos de terminación, el it, ta o da, porque si recuerdan eso, es casi imposible equivocar con el final. La equivocación es cuando dicen ed, no, jamás vas a decir ed. Son visited, hoped o discovered. No sé si sigues ahí, Susana, sigues ahí. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Yes, yes, Ya, creo que I'm tu here. internet es muy lento, I'm pero here. vamos a Yes. ver contigo un poco de la Hello? pronunciación. Yeah, can you hear me? Vamos a ver si puedes repetir. Visited, visited. Yes, I can. Repeat. Visited, visited. Can you repeat? Visited, Good. visited, Hoped, visited. hoped con T. Hoped. Yes, visited. Good. Hoped. Hoped, Good. hope, And finally con el D. Discovered. Discovered con D. dis discovered, Very discovered. good. Yeah. Let's try three more. Esto, Started, started, started. started, Good. started, Liked, liked con T. Liked, liked. liked, Good. And finally, liked, the last one with the D pronunciation, cold, cold, cold. cold, Good, cold. very good. Y recuerden, si estás en YouTube, pueden también practicar la pronunciación. No puedo escuchar, pero pueden practicar solos. Ok, creo que ese es todo este tema. Ahora, vamos a... Tengo algunas preguntas para Susana y tengo... ustedes también en el chat, en línea, en YouTube, pueden responder. Number one, debería dar esos números, porque pero no puedo. Well, this is number one.
Este es en el presente. Queremos poner misma frase en el pasado. I work every day. So voy a hacer el primero. I work every day. El pasado será I worked con T, pronunciación T. I worked yesterday. So Susana, number 2. I use my computer every day. En el pasado. I used my computer yesterday. Very good. Yeah, I used my computer yesterday. Computer Good. yesterday. I used. Very good. Con el de, la pronunciación aquí es de. I study a lot. Estudio mucho. En el pasado. I studied a lot yesterday. Very good. Yeah, I studied. Now recuerda, aquí tenemos que cambiar la Y a un I. I studied a lot yesterday. I do homework every day. I do homework every day. I did homework yesterday. Very good. Yeah, I did. Primer verbo irregular. El pasado de do is did. I did homework yesterday. Yesterday. Ahora tenemos una pregunta. Do you play football? Pregunta en el pasado. Did you play football? Very good, Susanna. Yeah. Did you play football yesterday? Yesterday. Yeah. Yesterday. Does she smoke? Did she smoke yesterday? Very good. Yeah. Did she smoke yesterday? Good. I don't like the film. Primer negativo. I don't like the film. I didn't like the film. Very good. Yeah. I didn't like the film. I didn't like the film. Remember, you can. Well, I sleep late on Sundays. I sleep late on Sundays. I sleep late yesterday. Yeah. What is the past of sleep? Do you know, Susanna? Sleep. What's the past of sleep? Or anybody in the chat? I slept late yesterday. Slept. The past of sleep is slept. Late. I slept late yesterday. And finally, I don't eat fish. I didn't eat fish yesterday. Very good. Yeah, very good. I don't know why it's done that suddenly. Let's start it going down. That's very annoying. I didn't eat fish yesterday. I didn't eat fish yesterday. Very good. Okay. What else have we got? Some more questions to finish. Put these in the negative. In the negative. I worked. I didn't work. Yeah, I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Yeah, good. I didn't work yesterday. I didn't use yesterday. I didn't work yesterday. I used. I didn't use yesterday. I didn't use. Yeah, very good. I didn't study. I studied. I didn't study yesterday. Good, yeah. I studied
I didn't study. Hi, Jaime. We got another person in the chat. Can you hear me, Jaime? Jaime? Hi, Hi, how are you? how are you? Fine, thanks. Where are you from? I'm from Spain. Spain. Which part of Spain are you in? Are you in Madrid? Are I you in live in Mallorca. Mallorca? Okay, it's an island. Yeah. So, Jaime, you missed most of the class. So, we're looking at pasado simple, Jaime. Pasado simple. So, tenemos que poner los frases en el negativo. I did it es el positivo. ¿Cuál es el negativo? I didn't. I didn't do I it. I didn't do it. do it. Good. What about I played? I didn't play yesterday. I didn't play yesterday. Very good. Yeah. Susanna, I said. Yeah. I didn't say yesterday. I didn't say yesterday. Well, I think we need to put something else there. For example, I didn't say anything yesterday. I didn't Maybe. say anything. Yeah. Jaime, I made. I didn't make yesterday. Yeah, here again, we necesitamos otra cosa aquí. I didn't make anything yesterday. Anything, yesterday. Yeah, bueno, eso es mi culpa porque hubiera puesto ahí. I didn't make anything yesterday. Susanna, I went. I didn't go I yesterday. didn't go to I the didn't go- movies. For example, I didn't go to the movies Or yesterday. to the movies yesterday. And finally, Jaime, I took. I didn't. It's the last one. Who's got the answer to the last one? To take. Jaime, I took. Or Susanna, or alguien in the chat in YouTube. The last I didn't one. take. I didn't take. I don't know what's happened to my camera. It's not on anymore, is it? That's very strange. Oh, that's it. Yeah. I didn't take. Anything. Good. Okay, con eso. Yeah, I didn't take my kids to school yesterday. No llevé mis niños del colegio ayer, por ejemplo. I didn't take my kids to school yesterday. Okay, very good. Y con eso hemos terminado. So, no olviden. Ahora voy a poner abajo en la descripción de este video el enlace para descargar los verbos irregulares de mi sitio web completamente gratis con un MP3 para practicar la pronunciación. Voy a terminar. Muchas gracias a Jaime y Susana y todos en el chat. Recuerden, voy a estar aquí por lo menos cada semana with otra clase. Si quieren unirse a la conferencia como Jaime y Susana, pueden unirse a mi canal a nivel plata o oro, porque oro también tiene una clase con un grupo privado, no en YouTube. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Jaime y Susana y gracias a todos que están viendo en YouTube y nos vemos pronto. Goodbye.